Vamos a conocer la increíble historia de José, un joven que, desde el principio, tuvo una vida llena de altibajos, pero siempre marcada por la mano de Dios. José nació en una familia grande e importante. Su padre, Jacob, era un hombre muy respetado, y su madre, Raquel, era la esposa que Jacob más amaba. Ese amor especial de Jacob por Raquel hizo que José se convirtiera en el hijo favorito de su padre. Desde pequeño, José recibía un cariño y atención especiales que lo distinguían de sus muchos hermanos. Jacob, el patriarca de la familia, tenía 12 hijos en total. José era el 10º hijo, pero eso no le impidió ser el favorito. Jacob mostraba este favoritismo de varias maneras, pero una de las más notables fue la famosa túnica de colores que le dio a José. Esa túnica era diferente de la ropa común de la época, que generalmente era simple y sin color. La túnica de José, con sus colores vibrantes, simbolizaba el amor especial que Jacob sentía por él. Para nosotros hoy, puede ser difícil entender el impacto de esto, pero imagina recibir un regalo tan especial que todos a tu alrededor sepan que eres el favorito. No pasaría desapercibido, ¿verdad? Claro, esa preferencia de Jacob por José no pasó desapercibida para sus hermanos. Ellos sentían celos e envidia de José. Al fin y al cabo, ¿por qué él, el 10º hijo, debería recibir tanta atención? Ese sentimiento de celos crecía cada vez más, sobre todo porque José no era solo el favorito, sino que también tenía un don especial, recibía sueños de Dios. Y esos sueños, que predecían cosas increíbles para el futuro de José, hacían que sus hermanos se sintieran aún más amenazados. Los sueños de José no eran simples sueños. Eran mensajes de Dios que mostraban el futuro de una manera simbólica. En uno de esos sueños, José vio gavillas de trigo en el campo. Su gavilla se levantaba y permanecía en pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro sueño, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Estos sueños claramente indicaban que José tendría una posición de gran relevancia y liderazgo en el futuro. Cuando José contó estos sueños a sus hermanos e incluso a su padre, la reacción no fue exactamente la que él esperaba. Sus hermanos se molestaron aún más y sintieron más envidia. No les gustaba la idea de inclinarse ante José. Incluso Jacob, aunque amaba a José, se sintió un poco confundido y reprendió al hijo, preguntándole si realmente creía que todos, incluido su propio padre y madre, se inclinarían ante él. Esa tensión entre José y sus hermanos fue creciendo. Para sus hermanos, José no era solo el favorito de su padre, sino que también parecía creerse mejor que todos ellos por sus sueños. Y eso, amigos, es un terreno fértil para los conflictos. Empezaron a planear maneras de deshacerse de José, porque ya no soportaban la idea de vivir a su sombra. La historia de José nos enseña desde el principio que la vida puede estar llena de desafíos y que el favoritismo y los celos pueden crear grandes problemas. Sin embargo, también nos muestra que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando parece que estamos enfrentando las peores dificultades. José aún tenía un largo camino por delante, lleno de altibajos, pero cada paso de ese viaje formaba parte del gran plan de Dios para su vida y la de su familia. Así que prepárate para acompañar la increíble saga de José, que nos muestra cómo la fe y la perseverancia pueden llevarnos a superar los mayores desafíos y alcanzar grandes bendiciones. La historia de José es un verdadero ejemplo de cómo Dios puede transformar situaciones difíciles en oportunidades para algo grandioso. Ahora vamos a sumergirnos en el corazón de la historia de José, un joven que, a pesar de ser especial para su padre, enfrentó la ira y el resentimiento de sus propios hermanos. Esta parte de la historia está llena de emociones intensas, mostrando cómo los celos y la envidia pueden corroer incluso los lazos familiares más fuertes. Jacob, el patriarca, amaba profundamente a su hijo José. Ese amor era evidente y se manifestaba en gestos que todos podían ver. La famosa túnica de colores, dada por Jacob a José, era un símbolo de ese cariño especial. Mientras que sus hermanos usaban túnicas simples, José caminaba por el campo con una túnica deslumbrante, llena de colores. Imagina cómo se sentían los hermanos de José al verlo con esa túnica. Cada vez que veían a José, recordaban el favoritismo de su padre. Pero la túnica no era la única razón para la ira de los hermanos. José tenía sueños que parecían predecir un futuro glorioso para él. En uno de esos sueños,
José vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas de trigo en el campo. La gavilla de José se levantó y permaneció de pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Este sueño sugería que José algún día tendría una posición de autoridad sobre sus hermanos. Y como si eso no fuera suficiente, José tuvo otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, indicando que incluso sus padres y hermanos se inclinarían ante él. Ahora, imagina ser uno de los hermanos de José. No solo ves a tu padre mostrando un favoritismo claro por tu hermano menor, sino que también escuchas a ese hermano hablar de sueños en los que es más importante que todos los demás. Cada vez que José compartía uno de esos sueños, el resentimiento de los hermanos aumentaba. Sentían que José se creía mejor que ellos, y eso los irritaba profundamente. Los hermanos comenzaron a sentir un odio creciente hacia José. Este odio no era solo una pequeña irritación, era un sentimiento profundo que afectaba la manera en que veían y trataban a José. Cada gesto de cariño de Jacob hacia José, cada vez que José mencionaba uno de sus sueños, avivaba aún más la llama de la envidia. La situación se volvió tan tensa que los hermanos apenas podían soportar la presencia de José. Este clima de hostilidad y tensión familiar nos muestra cómo los celos y la envidia pueden destruir relaciones. El favoritismo de Jacob y los sueños de José crearon un ambiente en el que el amor fraternal fue reemplazado por odio y resentimiento. Pero lo más impresionante es que, incluso en medio de este ambiente tóxico, Dios estaba trabajando entre bastidores, preparando algo grandioso para José. Los hermanos de José estaban tan consumidos por los celos que empezaron a pensar en maneras de deshacerse de él. Querían eliminar la fuente de su envidia y creían que, al hacerlo, finalmente encontrarían paz. Pero no sabían que Dios tenía planes mucho mayores para José, planes que transformarían toda esta historia de envidia y celos en una historia de redención y perdón. La historia de José nos enseña lecciones valiosas sobre cómo manejar los celos y la envidia. Estos sentimientos pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas y a herir a aquellos que amamos. Sin embargo, también nos muestra que, incluso cuando enfrentamos odio y resentimiento, podemos encontrar fuerza y dirección en Dios. Él puede transformar hasta las situaciones más oscuras en oportunidades para mostrar su poder y amor. Prepárate para seguir esta emocionante travesía, donde veremos cómo José, con la ayuda de Dios, supera los desafíos y encuentra su verdadero propósito. La historia está apenas comenzando, y aún hay muchas sorpresas por venir. La historia de José continúa de manera dramática y sorprendente. Después de tanto resentimiento acumulado, los hermanos de José llegaron al punto de no soportar más su presencia. La envidia y los celos habían crecido tanto que empezaron a planear maneras de deshacerse de él de una vez por todas. Todo comenzó un día común, cuando Jacob envió a José para ver cómo estaban cuidando sus hermanos el rebaño en el campo. José, siempre obediente, partió en busca de sus hermanos, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Cuando los hermanos vieron a José desde lejos, comenzaron a conspirar. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Y allí, en el calor del momento, empezaron a discutir qué hacer con él. Inicialmente, algunos de los hermanos querían matar a José. Era una decisión extrema, pero la rabia y la envidia los cegaban. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino. Sugirió que en lugar de matar a José, lo arrojaran a un pozo vacío. Rubén tenía la intención de volver más tarde y rescatar a José, pero los otros hermanos tenían otros planes. Mientras José se acercaba, probablemente lleno de buenas intenciones y con una sonrisa en el rostro, sus hermanos lo agarraron violentamente. Le rasgaron su hermosa túnica colorida, símbolo del amor de su padre, y lo arrojaron a un pozo profundo y oscuro. Imagina el terror de José, que de repente se encontró traicionado y abandonado por aquellos que deberían protegerlo. Mientras estaban allí, discutiendo el destino de José, apareció una caravana de ismaelitas en el horizonte. Estos mercaderes viajaban hacia Egipto, llevando especias y mercancías para vender. Fue entonces cuando Judá, uno de los hermanos, tuvo una idea. En lugar de dejar morir a José en el pozo, ¿por qué no venderlo como esclavo? De esta manera, podrían deshacerse de él sin derramar sangre y aún ganar algo de dinero. Los hermanos aceptaron el plan. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata a los mercaderes ismaelitas. José,
ahora atado e impotente, fue llevado lejos de su familia y de todo lo que conocía. Estaba en camino a Egipto, un lugar extraño y desconocido. Mientras la caravana se alejaba, los hermanos necesitaban pensar en una manera de explicar la desaparición de José a su padre, Jacob. Así que tomaron la túnica colorida de José, la rasgaron aún más y la sumergieron en la sangre de un cabrito. Regresaron a casa con la túnica ensangrentada y se la mostraron a Jacob, diciendo que José había sido atacado por un animal salvaje. Jacob quedó devastado. Rasgó sus ropas en señal de luto y lloró amargamente por la pérdida de su hijo amado. Nada de lo que hicieran sus hijos podía consolarlo. El dolor de Jacob era profundo y constante, mientras lamentaba la aparente muerte de José. Mientras tanto, José llegaba a Egipto, un joven solo y asustado en una tierra extranjera. Fue vendido nuevamente, esta vez a Potifar, un funcionario importante y capitán de la guardia de Faraón. A pesar de las terribles circunstancias, Dios estaba con José. Incluso como esclavo en una tierra extranjera, José no estaba solo. Dios tenía un plan para él, un plan que nadie podía imaginar. La historia de José nos muestra cómo incluso en las peores situaciones, Dios puede estar trabajando entre bastidores para llevar a cabo sus propósitos. José estaba comenzando una nueva etapa de su vida, llena de desafíos, pero también de oportunidades para demostrar su fe e integridad. Y así, la travesía de José en Egipto comenzaba, llena de giros y eventos que cambiarían para siempre el destino de su familia y de toda una nación. Mantente atento para la próxima parte de esta increíble historia, donde veremos cómo José, incluso en medio de las adversidades, sigue confiando en Dios y siguiendo el camino que lo llevará a un destino sorprendente. Cuando José llegó a Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial de alto rango del faraón. José rápidamente demostró ser un currela competente, honesto y trabajador, ganándose la confianza de Potifar, quien lo puso a cargo de toda su casa. Bajo la gestión de José, la casa de Potifar prosperó, porque Dios estaba con él y bendecía todo lo que hacía. Sin embargo, la mujer de Potifar empezó a interesarse por José y trató de ligárselo repetidamente. José, siendo fiel a Dios y a Potifar, rechazó sus avances. Un día, ella lo agarró e intentó forzarlo, pero José se escapó, dejando su túnica atrás. Sintiéndose rechazada, ella acusó falsamente a José de intentar atacarla. Potifar, creyendo a su esposa, mandó encarcelar a José. Incluso en la cárcel, Dios continuó bendiciendo a José. El carcelero notó sus cualidades y lo puso a cargo de los demás prisioneros y de la administración de la prisión. José, a pesar de las injusticias que enfrentó, mantuvo su fe en Dios y prosperó, demostrando resiliencia e integridad en todas las situaciones. Esta parte de la historia de José nos enseña sobre la perseverancia y la confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles y de adversidad. José fue forjado por sus experiencias, preparándose para el futuro que Dios tenía reservado para él. Mientras estaba en la cárcel, José continuó demostrando su integridad y competencia. Pronto ganó la confianza del carcelero, quien lo puso a cargo de los otros presos y de la administración de la prisión. Incluso en un lugar tan sombrío y desolador, José mantuvo su fe y su espíritu positivo, creyendo que Dios estaba con él. Un día, llegaron dos nuevos presos, el copero y el panadero del faraón. Estos hombres habían caído en desgracia y fueron encarcelados por supuestamente haber ofendido al faraón. José fue asignado para cuidar de ellos. Durante el tiempo que pasaron juntos, notó que ambos estaban preocupados. Una mañana, José vio que tenían caras largas y les preguntó qué les pasaba. Tanto el copero como el panadero habían tenido sueños extraños y no lograban entender su significado. En aquella época, los sueños se consideraban presagios importantes y se tomaban muy en serio. José, sabiendo que la capacidad de interpretar sueños venía de Dios, se ofreció para ayudarles. Primero, el copero contó su sueño a José. Dijo: «Soñé que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 sarmientos. En cuanto brotó, sus flores se abrieron y sus racimos de uvas maduraron. Tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas y las exprimí en su copa, y la puse en su mano». José escuchó atentamente, y con la sabiduría que Dios le dio, interpretó el sueño. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu cargo, y volverás a poner la copa en su mano,
como solías hacer cuando eras su copero. Encantado con la interpretación favorable, el copero se sintió aliviado. José, aprovechando la oportunidad, pidió un favor: cuando todo esté bien contigo, acuérdate de mí y sé bueno. Háblale de mí al faraón y sácame de esta cárcel, porque fui traído a la fuerza de la tierra de los hebreos, incluso aquí, no hice nada para ser echado en esta mazmorra. Luego, el panadero, animado por la interpretación positiva del sueño del copero, contó su propio sueño: yo también soñé. Había 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto más alto había todo tipo de panes y pasteles para el faraón, pero las aves venían y comían del canasto que estaba sobre mi cabeza. José, al escuchar el sueño, se dio cuenta de que el mensaje no era tan favorable. Le dijo: los 3 canastos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te mandará decapitar y colgar en un árbol. Las aves comerán tu carne. 3 días después, las interpretaciones de José se cumplieron exactamente como él había dicho. El copero fue restaurado a su puesto, mientras que el panadero fue ejecutado. Sin embargo, el copero, en medio de su nueva libertad y responsabilidades, se olvidó de José, dejándolo en la cárcel. A pesar de esta aparente decepción, José no perdió la fe. Continuó confiando en Dios, sabiendo que había un propósito mayor para su vida. Había demostrado sus habilidades y su fe de manera notable, y esta experiencia con la interpretación de sueños sería un paso crucial para el futuro que Dios tenía planeado para él. Esta parte de la historia de José nos enseña sobre la importancia de la fe y la paciencia. Incluso cuando parece que hemos sido olvidados o que la justicia no ha sido hecha, debemos confiar en que Dios está trabajando entre bastidores, preparando algo más grande para nosotros. José permaneció firme en su fe, y esa perseverancia sería recompensada de maneras que nunca hubiera imaginado. Pasaron 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero en la cárcel. Durante ese tiempo, continuó mostrando su carácter íntegro y confiando en Dios, sin saber cuándo o si saldría de la cárcel. Mientras tanto, en el palacio del faraón, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Una noche, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores. En el primer sueño, estaba a la orilla del río Nilo, cuando 7 vacas gordas y saludables subieron del río y comenzaron a pastar entre los juncos. Poco después, 7 vacas flacas y feas salieron del río y devoraron a las 7 vacas gordas. En el segundo sueño, el faraón vio 7 espigas de trigo llenas y buenas crecer en un mismo tallo, pero luego 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este brotaron y devoraron las espigas buenas. Esos sueños dejaron al faraón bastante rayado. Convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo darle sentido. El faraón estaba cada vez más inquieto, pues sentía que esos sueños tenían un significado importante y urgente. Entonces, el copero, que ahora había vuelto a su puesto, se acordó de José. Le dijo al faraón: hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el faraón se cabreó con sus sirvientes, me metió en la cárcel junto con el jefe de los panaderos. Una noche, los 2 tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Había allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños, y él los interpretó para nosotros, dando a cada uno la interpretación de su sueño. Y todo sucedió tal como él había dicho. El faraón inmediatamente mandó llamar a José. Los guardias fueron a toda leche a la prisión, sacaron a José de la celda, le dieron ropa limpia y lo llevaron al palacio. José estaba delante del hombre más poderoso de Egipto. El faraón le contó sus sueños y dijo: ninguno de mis sabios o magos ha podido interpretarlos. Me han dicho que tú puedes interpretar sueños. José respondió humildemente: yo por mí mismo no puedo, pero Dios le dará al faraón una respuesta favorable. Entonces el faraón repitió los sueños para José. José escuchó atentamente, y con la sabiduría dada por Dios, comenzó a explicar: los sueños del faraón tienen el mismo significado. Dios ha revelado al faraón lo que está a punto de hacer. Las 7 vacas gordas representan 7 años, y las 7 espigas buenas también representan 7 años. Son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y feas que subieron después representan 7 años, y las 7 espigas marchitas y quemadas por el viento del este representan 7 años de hambre.
José continuó: habrá 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada, porque el hambre será muy dura. El hecho de que el faraón haya tenido 2 sueños parecidos significa que Dios ha decidido firmemente que esto ocurrirá y pronto. José, entonces, ofreció un plan para enfrentar la crisis inminente. Por lo tanto, el faraón debe buscar a un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Que el faraón designe comisarios sobre la tierra para recolectar 1/5 de la cosecha durante los 7 años de abundancia. Deben recolectar y almacenar todo el exceso de grano en las ciudades, para que haya comida durante los 7 años de hambre. De esta manera, Egipto no será destruido por la hambruna. El faraón y todos sus consejeros quedaron flipando con la claridad y sabiduría de José. El faraón dijo: podremos encontrar a alguien como este hombre, en quien está el Espíritu de Dios. Entonces declaró: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan sabio y prudente como tú. Estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo se someterá a tus órdenes. Solo en cuanto al trono seré mayor que tú. Así, José fue elevado de la cárcel al segundo cargo más poderoso de Egipto. Recibió el anillo del faraón, ropas finas de lino y una cadena de oro al cuello. El faraón le dio un nuevo nombre, Zafnat-Paneah, y lo casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio. José, con la sabiduría y la bendición de Dios, comenzó a preparar a Egipto para los años de abundancia y los años de hambre que vendrían. Organizó el almacenamiento de grano durante los 7 años de abundancia y se aseguró de que Egipto estuviera listo para enfrentar la crisis. Esta parte de la historia de José nos enseña sobre la providencia divina y la importancia de estar preparados para enfrentar los desafíos con sabiduría y fe. José, a través de su fidelidad y habilidad, se convirtió en un instrumento crucial para salvar no solo a Egipto, sino también a muchas otras naciones durante los años de hambre. Su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar nuestras vidas de maneras extraordinarias, incluso en las circunstancias más difíciles. José, recién salido de la cárcel, fue nombrado por el faraón como segundo al mando de Egipto, después de interpretar los sueños del rey. El faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que le confirió autoridad sobre todo el país. José recibió el anillo de sello, ropa fina y una cadena de oro, además de un nuevo nombre, Zafnat-Paneah, y se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio. José inmediatamente comenzó la preparación para los 7 años de hambre previstos. Durante los años de abundancia, organizó la recolección y almacenamiento de 1/5 de todas las cosechas en grandes cantidades, asegurando que Egipto estuviera bien abastecido. Cuando comenzó la hambruna, Egipto estaba preparado y se convirtió en un centro de suministro para otras naciones. El liderazgo de José no solo salvó a Egipto de la crisis, sino que también lo estableció como un ejemplo de sabiduría y gestión eficaz. Después de años de hambre, los hermanos de José, que vivían en Canaán, viajaron a Egipto para comprar grano, sin saber que el gobernador del país era José, su hermano. José, ahora con una apariencia egipcia distintiva, reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo identificaron. Para probar su sinceridad, José pidió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de que no eran espías. Cuando Benjamín llegó, José ofreció un banquete y, movido por la emoción, reveló su identidad. Sus hermanos quedaron pasmados, pero José los tranquilizó, explicando que su venta como esclavo fue parte del plan de Dios para salvar vidas durante la hambruna. José pidió que su familia se trasladara a Egipto, proporcionando transporte y suministros. El reencuentro con su padre, Jacob, estuvo lleno de alegría y emoción. Jacob, al ver que su hijo estaba vivo y triunfando, agradeció a Dios. Así, la familia de José se estableció en Egipto, viviendo en paz y prosperidad, tal como José había previsto en sus sueños. José se convirtió en una figura central en Egipto, asegurando que su familia viviera bien en Gosén, una tierra fértil. Se casó con Asenat, tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y garantizó que la familia de Jacob prosperara. Con 110 años, José reflexionó sobre su vida con gratitud, reconociendo el propósito de Dios en sus pruebas. Antes de morir, pidió a sus hermanos que, cuando Dios los llevara de vuelta a la tierra prometida, transportaran su cuerpo a Canaán para ser enterrado con sus padres. José falleció en Egipto, pero su legado y el impacto de su vida continuaron influyendo en la historia de Israel.
Su historia es un testimonio del perdón y la providencia divina. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para ver otra historia de la Biblia. Hasta el próximo vídeo.